Bienvenidos a Encuentro con Buda. En este momento, justo ahora, existe dentro de ti una quietud que el mundo no puede tocar. Una paz tan profunda que sobrevive a cada tormenta, a cada pérdida, a cada momento de desesperación. No es algo que debas crear o conquistar. Siempre ha estado ahí, esperando pacientemente que detengas la búsqueda y simplemente mires hacia adentro. Durante siglos, millones de personas han vivido persiguiendo sombras, creyendo que la felicidad se encuentra en el próximo logro, en la siguiente relación, en ese momento futuro, cuando todo finalmente encaje. Pero hace más de 2500 años, un príncipe llamado Siddhartha Gautama descubrió algo que cambiaría para siempre la comprensión humana del sufrimiento y la liberación. No encontró la felicidad conquistando el mundo exterior. La encontró sentándose bajo un árbol y mirando directamente hacia el núcleo de la existencia humana. Lo que descubrió esa noche no fue una nueva religión o un conjunto de reglas morales. Descubrió la naturaleza misma de la realidad y el camino para liberarse del sufrimiento que todos llevamos. Hoy, vas a emprender un viaje que no te llevará a ningún lugar nuevo. Te llevará de regreso a casa, al lugar donde siempre has pertenecido, pero que olvidaste en medio del ruido y la distracción de la vida moderna. Vamos a explorar las enseñanzas más profundas del Buda, no como conceptos antiguos y abstractos, sino como herramientas vivas y prácticas que puedes usar inmediatamente para transformar tu experiencia de la vida. Te advierto desde ahora, lo que estás a punto de descubrir puede desafiar todo lo que te han enseñado sobre la felicidad, el éxito y el significado de estar vivo. Puede hacer que cuestiones las bases mismas sobre las cuales has construido tu vida. Pero si estás dispuesto a escuchar con el corazón abierto, si estás preparado para dejar ir las ilusiones que te mantienen atrapado en el sufrimiento, entonces este puede ser el día en que todo cambie. Respira profundamente, suelta las tensiones del día y acompáñame en este viaje hacia el despertar. Comenzamos ahora. La historia del despertar comienza no con un santo o un dios, sino con un ser humano exactamente como tú y como yo. Siddhartha Gautama nació en el lujo y la protección extremos. Su padre, un rey poderoso, había recibido una profecía inquietante. Su hijo estaba destinado a convertirse en un gran rey conquistador o en un maestro espiritual que abandonaría el reino. Aterrorizado por la posibilidad de perder a su heredero, el rey creó una prisión dorada para su hijo. Construyó 3 palacios, uno para cada estación, llenos de todo placer imaginable. Rodeó a Siddhartha de belleza, juventud y diversión constante. Prohibió estrictamente que cualquier signo de sufrimiento, vejez, enfermedad o muerte entrara en el mundo protegido del príncipe. Durante 29 años, Siddhartha vivió en esta burbuja de placer e ignorancia. Tenía todo lo que la sociedad nos dice que necesitamos para ser felices: riqueza, poder, belleza, entretenimiento, familia. Y sin embargo, en lo profundo de su ser, sentía una inquietud persistente. Una pregunta que no podía acallar. ¿Es esto todo? Esta sucesión interminable de placeres momentáneos y distracciones sofisticadas, ¿es realmente todo lo que la vida tiene para ofrecer? Esta inquietud finalmente lo llevó a aventurarse fuera del palacio, y lo que vio lo cambió para siempre. En su primera salida, vio a un anciano encorvado, débil, con la piel arrugada y los ojos apagados. Siddhartha, que nunca había visto el envejecimiento, quedó horrorizado. Su conductor le explicó que esto era el destino de todos los seres humanos. En su segunda salida, vio a un hombre enfermo, consumido por la fiebre, gimiendo de dolor. Nuevamente, su mundo se sacudió al comprender que la enfermedad era parte inevitable de la existencia humana. En su tercera salida, vio un cortejo fúnebre, un cadáver siendo llevado al río para su cremación, la familia llorando desesperada, y por primera vez, Siddhartha confrontó la realidad de la muerte, el hecho ineludible de que todo lo que nace debe morir. Estos 3 encuentros, conocidos como los 3 signos del sufrimiento, destrozaron completamente su mundo. Todo lo que había considerado importante, su belleza juvenil, su salud perfecta, sus posesiones materiales, de repente se revelaron como temporales y frágiles,
Estaba viviendo en una ilusión, y ahora que había visto la verdad, no podía regresar a la ignorancia dichosa. Pero fue en su cuarta salida que vio algo que cambió todo. Vio a un monje mendicante, un hombre que había renunciado a todo, que no poseía nada, que dependía de la caridad para sobrevivir, y sin embargo, en su rostro había algo que Siddhartha nunca había visto en los palacios llenos de lujo. Había paz, había una calma profunda, una libertad que no dependía de las circunstancias externas. Ese monje le mostró a Siddhartha que había otro camino, que era posible encontrar una felicidad que no estuviera constantemente amenazada por el cambio, la pérdida y la muerte. En ese momento, Siddhartha tomó la decisión más valiente de su vida. A los 29 años, en medio de la noche, dejó su palacio, dejó a su esposa dormida, dejó a su hijo recién nacido, dejó su reino, su riqueza y todo su futuro asegurado. No por crueldad o indiferencia, sino porque había visto algo que no podía ignorar. Había visto que toda la humanidad estaba atrapada en un sufrimiento que parecía inevitable, y él estaba determinado a encontrar una salida. Durante 6 años, Siddhartha se sumergió en las prácticas espirituales más extremas de su tiempo. Se sentó a los pies de los maestros más venerados y dominó sus enseñanzas. Practicó meditaciones profundas hasta alcanzar estados de conciencia que la mayoría de las personas nunca experimentan. Pero algo faltaba. Estas prácticas le dieron experiencias extraordinarias, pero no le dieron la respuesta fundamental que buscaba. Entonces, intentó el camino del ascetismo severo. Si el placer no había traído la verdad, quizás la negación extrema del cuerpo lo haría. Durante años, se privó de comida hasta que su cuerpo se convirtió en poco más que piel y huesos. Dormía sobre camas de espinas, se negaba todo confort, torturaba su cuerpo creyendo que esto purificaría su espíritu y revelaría la verdad última. Pero esto tampoco funcionó. Su cuerpo estaba al borde de la muerte, pero su mente no estaba más cerca de la iluminación que cuando había comenzado. Un día, mientras meditaba al borde del río, débil y casi muerto de hambre, escuchó a un maestro de música enseñando a su estudiante. El maestro dijo: si la cuerda del laúd está demasiado tensa, se romperá. Si está demasiado floja, no producirá sonido. La música perfecta viene de la tensión correcta. En ese momento, algo hizo clic en la mente de Siddhartha. Había pasado años oscilando entre dos extremos. Primero, la indulgencia total en el placer. Luego, la negación total del cuerpo. Y ninguno de los dos había funcionado. La respuesta no estaba en los extremos, sino en el camino medio. Siddhartha aceptó un poco de comida de una joven aldeana que pasaba. Sus compañeros ascetas, horrorizados por lo que veían como una traición a su disciplina espiritual, lo abandonaron. Pero Siddhartha sabía que había descubierto algo fundamental. Había aprendido que la liberación no viene de torturar el cuerpo ni de indulgir sus deseos, sino de encontrar el equilibrio, el camino medio entre los extremos. Restaurado en fuerza, pero aún sin respuestas, Siddhartha se sentó bajo un árbol de Bodhi y hizo un voto. No se levantaría de ese lugar hasta que comprendiera completamente la naturaleza del sufrimiento y encontrara el camino hacia su cese. Lo que sucedió esa noche es uno de los momentos más importantes en la historia de la conciencia humana. Durante horas, Siddhartha se sentó en meditación profunda. Su mente, que había sido entrenada durante años de práctica intensa, ahora se volvió hacia adentro con un enfoque y una claridad sin precedentes. Comenzó a ver no solo su propia vida, sino las vidas que había vivido antes. Vio el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento que todos los seres atraviesan. Vio cómo el karma, las acciones y sus consecuencias tejían el tapiz de la existencia. Luego, su visión se profundizó aún más. Comenzó a ver la naturaleza misma de la realidad. Vio que todo lo que existe está en constante cambio, que nada tiene una existencia permanente e independiente, que todo está conectado en una red infinita de causas y efectos. Vio cómo el sufrimiento surge de nuestra resistencia a esta verdad fundamental. Nos aferramos a cosas que están destinadas a cambiar. Tratamos de encontrar permanencia en un mundo impermanente. Buscamos un yo sólido y duradero, cuando en realidad
Somos procesos fluidos en constante transformación. Y en este aferramiento, en esta resistencia a la verdad de la impermanencia, creamos nuestro propio sufrimiento. Pero Siddhartha no se detuvo en el diagnóstico del problema. Continuó indagando más profundamente hasta que vio la solución. Vio que existe un camino para liberarse del sufrimiento, un camino que no requiere retirarse del mundo ni negar la vida, sino comprenderla profundamente y vivir en armonía con su verdadera naturaleza. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, Siddhartha había alcanzado el despertar completo. Ya no era simplemente un príncipe o un buscador, se había convertido en el Buda, el despierto, y lo que había despertado no era algo nuevo. Era la realidad que siempre había estado ahí, pero que la mente atrapada en ilusiones no puede ver. Ahora bien, podrías estar pensando, esto es una historia hermosa sobre un hombre antiguo, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué relevancia tiene esto para mi vida moderna, con sus presiones laborales, sus relaciones complicadas y su caos tecnológico? La respuesta es todo, porque el sufrimiento que Siddhartha vio hace 2500 años es exactamente el mismo sufrimiento que tú experimentas hoy. Las circunstancias han cambiado, la tecnología ha avanzado, pero la mente humana, con sus patrones de aferramiento, aversión e ignorancia, permanece notablemente consistente. Sufres cuando tu pareja no actúa como quieres que actúe. Sufres cuando tu cuerpo envejece y ya no puede hacer lo que solía hacer. Sufres cuando pierdes algo que valorabas. Sufres cuando no obtienes lo que deseas. Sufres cuando obtienes lo que no deseas. Todo este sufrimiento surge de la misma fuente que el Buda identificó, la resistencia a la verdad de la impermanencia y la búsqueda de una felicidad permanente en un mundo que está en constante cambio. Pero aquí está la noticia liberadora. Si la causa del sufrimiento es la misma hoy que hace 2500 años, entonces la solución también es la misma. El camino que el Buda descubrió esa noche bajo el árbol de Bodhi no es solo para monjes en monasterios remotos. Es para ti, es para cualquiera que esté dispuesto a mirar honestamente el sufrimiento en su vida y hacer el trabajo de liberarse de él. Ahora, antes de sumergirnos en las enseñanzas específicas, necesito que comprendas algo fundamental. El budismo no es una religión en el sentido convencional. No te pide que creas en un Dios creador, no te amenaza con castigo eterno si no sigues sus reglas. No promete salvación a través de la fe ciega. El Buda fue claro sobre esto. No me creas simplemente porque lo dije. No aceptes mis enseñanzas por respeto o tradición. Examina todo por ti mismo. Pruébalo en tu propia experiencia. Y solo acepta como verdadero aquello que conduce a tu bienestar y al bienestar de otros. Esta es una invitación radicalmente diferente a la que ofrecen la mayoría de las tradiciones espirituales. No se te pide que tengas fe. Se te invita a investigar, a experimentar, a descubrir por ti mismo si estas enseñanzas son verdaderas. El budismo es, en esencia, una psicología práctica del despertar. Es un mapa detallado de la mente humana y sus patrones de sufrimiento. Y más importante aún, es un conjunto de prácticas probadas para liberarse de esos patrones y vivir con mayor paz, claridad y compasión. Entonces, ¿cuáles son estas enseñanzas fundamentales que el Buda ofreció? Todo comienza con lo que se conoce como las 4 nobles verdades. Estas no son verdades en el sentido dogmático, son observaciones sobre la naturaleza de la experiencia humana. Y una vez que realmente las comprendes, no solo intelectualmente sino en lo profundo de tu ser, tu vida nunca volverá a ser la misma. La primera noble verdad es la verdad del sufrimiento. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que el budismo es pesimista, que dice que la vida no es más que sufrimiento, pero eso no es lo que el Buda enseñó. La palabra que él usó, dukkha en Pali, tiene un significado mucho más sutil. Sí, incluye el sufrimiento obvio, el dolor de la enfermedad, la angustia de la pérdida, el tormento de la traición, pero también incluye algo más fundamental, una insatisfacción subyacente, una sensación de que algo no está del todo bien, incluso en los momentos aparentemente felices. Es esa inquietud que sientes incluso cuando tienes todo lo que pensabas que querías. Esa sensación persistente de que falta algo, que deberías estar en otro lugar, ser otra persona, tener otra vida.
Piensa en tu propia experiencia. Trabajas duro para conseguir ese ascenso. Finalmente lo obtienes. Hay un momento de alegría, de satisfacción, pero luego, casi inmediatamente, tu mente se mueve hacia la siguiente cosa, el siguiente objetivo, la siguiente fuente potencial de felicidad, o piensa en una relación romántica. Al principio, hay éxtasis. Has encontrado a la persona perfecta, pero con el tiempo, inevitablemente, comienzan a aparecer las dificultades. La pasión se desvanece. Los defectos se hacen visibles. Y nuevamente, hay esa sensación de decepción, de que esto no es lo que esperabas. Este es dukkha. No es que la vida sea solo miseria. Es que incluso los placeres y alegrías de la vida son insatisfactorios porque son temporales. No pueden ofrecernos la felicidad duradera y completa que anhelamos. Y en lugar de aceptar esta verdad, pasamos nuestras vidas persiguiendo el próximo placer, la próxima distracción, la próxima promesa de satisfacción permanente. La segunda noble verdad es la verdad del origen del sufrimiento. Y aquí, el Buda fue absolutamente preciso. El sufrimiento no surge aleatoriamente, no es un castigo de los dioses, no es simplemente mala suerte. El sufrimiento surge de causas específicas que podemos identificar y entender. La causa raíz es lo que el Buda llamó taña, que generalmente se traduce como anhelo o deseo. Pero nuevamente, esto no es simplemente deseo en el sentido ordinario, es algo más profundo y más insidioso. Es el impulso fundamental de aferrarse a lo placentero y rechazar lo doloroso. Es la búsqueda constante de experiencias que nos hagan sentir completos, permanentes, especiales. Imagina que estás en una cena con amigos. Estás disfrutando la conversación, la comida, la compañía. Todo está bien. Pero entonces, alguien hace un comentario que interpretas como crítica. Inmediatamente, tu paz desaparece. Tu mente se agita. Empiezas a construir defensas mentales, a planear tu respuesta, a rumiar sobre lo injusto del comentario. ¿Qué ha sucedido? El anhelo ha surgido. El anhelo de ser visto de cierta manera, el anhelo de ser apreciado. Y cuando esa expectativa no se cumple, surge el sufrimiento. O piensa en cómo experimentas tu propio cuerpo. Cuando eres joven y saludable, probablemente no piensas mucho en tu cuerpo. Simplemente lo usas. Pero a medida que envejeces, a medida que aparecen los dolores y las limitaciones, surge el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay un anhelo de que el cuerpo sea diferente de lo que es. Un rechazo de la realidad del envejecimiento. Una resistencia a la verdad del cambio. Este anhelo toma tres formas principales. Primero, está el anhelo de experiencias placenteras. Queremos sentir placer y evitar el dolor. Esto parece natural y razonable, pero el problema es que buscamos una seguridad y satisfacción permanente en experiencias que son, por su naturaleza, temporales. Segundo, está el anhelo de llegar a ser. Queremos ser diferentes de lo que somos, más exitosos, más atractivos, más amados, más iluminados. Pasamos nuestras vidas tratando de convertirnos en una versión mejorada de nosotros mismos, nunca satisfechos con quien somos ahora. Y tercero, está el anhelo de no ser. Esto puede parecer contradictorio, pero es el impulso de evitar, negar o escapar de aspectos de nuestra experiencia que encontramos intolerables. Es la raíz de las adicciones, de la evitación y, en casos extremos, de los pensamientos suicidas. Todos estos anhelos surgen de una ignorancia fundamental, la ignorancia de creer que somos entidades separadas, permanentes e independientes que pueden asegurar su felicidad controlando sus experiencias y su entorno. Pero esto es una ilusión. Y mientras vivamos en esta ilusión, el sufrimiento es inevitable. Ahora bien, esto podría sonar desesperanzador. Si el sufrimiento surge del anhelo, y el anhelo parece ser parte fundamental de ser humano, entonces estamos condenados a sufrir para siempre. Aquí es donde entramos en la tercera noble verdad, la verdad del cese del sufrimiento. Y esta es la buena noticia. El Buda descubrió que es posible poner fin al sufrimiento, no temporalmente, no superficialmente, sino fundamentalmente. El cese del sufrimiento, que el Buda llamó nirvana,
No es un lugar al que vas después de morir. No es un cielo en las nubes. Es un estado de conciencia que puedes experimentar aquí y ahora. Es lo que sucede cuando finalmente sueltas el anhelo, cuando dejas de resistir la realidad de cómo son las cosas, cuando despiertas de la ilusión de un yo separado y permanente. Nirvana literalmente significa extinción. Pero no es la extinción de ti mismo. Es la extinción de la ilusión del yo. Es como despertar de un sueño. Mientras estás soñando, todo en el sueño parece completamente real. Tus miedos son reales. Tus deseos son reales. Tu sensación de ser un yo separado que debe protegerse y mejorarse es completamente real. Pero cuando despiertas, te das cuenta de que todo era una construcción de la mente. El yo que parecía tan sólido y real en el sueño no tiene existencia independiente fuera del sueño mismo. Similarmente, cuando despiertas a la verdadera naturaleza de la realidad, ves que el yo, al que has estado aferrándote toda tu vida, ese sentido de ser una entidad separada, permanente e independiente, es también una construcción mental. Y cuando ves esto claramente, no de forma intelectual sino experiencial, el sufrimiento cesa. Porque ya no hay nadie a quien le sucedan cosas malas. No hay un yo que deba ser protegido, mejorado o satisfecho. Esto no significa que te conviertas en un zombi sin emociones. No significa que ya no sientas dolor físico o tristeza emocional. Significa que tu relación con estas experiencias cambia fundamentalmente. Ya no te identificas con ellas. Ya no crees que definen quién eres. Son simplemente fenómenos que surgen y pasan, como las nubes que cruzan el cielo. El cielo no se ve afectado por las nubes. Permanece vasto y abierto, sin importar qué patrones climáticos pasen por él. Similarmente, tu conciencia fundamental permanece intacta, pacífica y libre, sin importar qué experiencias surjan en ella. Y ahora llegamos a la cuarta noble verdad, la verdad del camino que conduce al cese del sufrimiento. Porque una cosa es saber que la liberación es posible. Otra cosa completamente diferente es saber cómo llegar allí. El Buda, con su pragmatismo característico, no se contentó con solo identificar el problema y la solución. También proporcionó un mapa detallado del camino. Este mapa se conoce como el óctuple sendero noble, y es sin duda una de las contribuciones más importantes del Buda a la comprensión humana de cómo vivir con sabiduría. El óctuple sendero no es un conjunto de pasos que das uno tras otro. No es una escalera donde primero dominas el primer peldaño antes de pasar al segundo. Más bien, son 8 aspectos interconectados de una vida despierta que se desarrollan juntos, cada uno apoyando y reforzando a los demás. Estos 8 aspectos se dividen tradicionalmente en 3 categorías. La primera es la sabiduría. Esto incluye la comprensión correcta y el pensamiento correcto. La segunda es la conducta ética. Esto incluye la palabra correcta, la acción correcta y el sustento correcto. Y la tercera es el entrenamiento mental. Esto incluye el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Ahora, la palabra correcto aquí puede ser engañosa. No significa correcto en un sentido moral absoluto. Significa completo, integral, conducente al despertar. Es correcto en el sentido de que funciona. Conduce a menos sufrimiento y más libertad. Comencemos con la comprensión correcta. Esta es la base de todo lo demás. Sin una comprensión clara de la naturaleza de la realidad, de las 4 nobles verdades, de la impermanencia y la ausencia de un yo permanente, todos los demás aspectos del camino serán débiles. La comprensión correcta no es solo conocimiento intelectual. Puedes leer 100 libros sobre el budismo y aún no tener comprensión correcta. La comprensión correcta es una visión penetrante de la naturaleza de tu experiencia directa. Es ver realmente, no solo creer, que todo es impermanente. Es experimentar directamente, no solo aceptar como concepto, que el sufrimiento surge del aferramiento. Esta comprensión se desarrolla gradualmente a través de la práctica y la reflexión. Comienzas viendo la impermanencia en cosas obvias. Las estaciones cambian, tu cuerpo envejece, las emociones van y vienen, pero a medida que tu práctica se profundiza,
Comienzas a ver la impermanencia en cosas cada vez más sutiles. Ves que incluso tus pensamientos y sensaciones más íntimos son procesos en constante cambio, no posesiones permanentes de un yo sólido. El pensamiento correcto surge naturalmente de la comprensión correcta. Cuando realmente ves cómo el aferramiento causa sufrimiento, naturalmente comienzas a pensar de maneras que conducen a menos aferramiento. El pensamiento correcto incluye 3 aspectos. Primero, la intención de renunciar. Esto no significa renunciar a la vida o convertirse en un asceta. Significa renunciar al anhelo, al aferramiento, a la búsqueda constante de más. Segundo, la intención de buena voluntad. Esto significa cultivar pensamientos de bondad y compasión hacia todos los seres, incluido tú mismo. Y tercero, la intención de inofensividad. Esto significa abandonar deliberadamente los pensamientos de odio, resentimiento o deseo de causar daño. Ahora, podrías pensar que es imposible controlar tus pensamientos, y tienes razón en que no puedes simplemente decidir nunca tener otro pensamiento negativo. Pero puedes cultivar deliberadamente ciertos tipos de pensamientos y debilitar gradualmente otros. Es como entrenar un músculo. Al principio es débil y requiere esfuerzo consciente, pero con el tiempo se vuelve más fuerte y más natural. Pasemos ahora a la segunda categoría, la conducta ética. En el budismo, la ética no se basa en mandamientos divinos o reglas morales absolutas. Se basa en la comprensión de causa y efecto. Ciertas acciones conducen al sufrimiento, otras conducen al bienestar. La ética budista es pragmática. Haces lo correcto, no porque Dios te lo ordene, sino porque entiendes que es lo que conduce a menos sufrimiento para ti y para otros. La palabra correcta significa hablar de manera veraz, amable y útil. El Buda identificó 4 formas de palabra incorrecta que debemos evitar. Primero, la mentira. Esto incluye no solo mentiras directas, sino también exageraciones, medias verdades y silencios engañosos. Segundo, la palabra que divide. Esto es hablar de maneras que crean conflicto entre personas, chismes maliciosos, instigar desconfianza. Tercero, la palabra áspera, insultos, críticas crueles, sarcasmo hiriente. Y cuarto, la charla frívola. Conversación sin sentido que no tiene otro propósito que pasar el tiempo o evitar el silencio incómodo. Ahora, esto no significa que debas ser brutalmente honesto en todo momento sin considerar el contexto. La palabra correcta es una danza sutil entre verdad, amabilidad y utilidad. A veces, el silencio es más correcto que la palabra. A veces, una verdad suave es más hábil que una verdad dura. La clave es examinar tu motivación. ¿Estás hablando para ayudar o para satisfacer tu ego? ¿Estás diciendo la verdad porque es útil o porque quieres tener razón? La acción correcta significa vivir de manera que no causes daño a otros seres. El Buda delineó 5 preceptos básicos para los practicantes laicos. Primero, abstenerse de matar. Esto se extiende a todos los seres sintientes, no solo a los humanos. Segundo, abstenerse de tomar lo que no es dado. Esto incluye robo obvio, pero también formas más sutiles de tomar, como no pagar lo que debes o usar recursos sin permiso. Tercero, abstenerse de conducta sexual incorrecta. Esto significa evitar el sexo que causa daño, engaño o sufrimiento a otros. Cuarto, abstenerse de palabra incorrecta, que ya hemos discutido. Y quinto, abstenerse de intoxicantes, que nublan la mente y conducen a la negligencia. Estos preceptos no son mandamientos que debes seguir por miedo al castigo. Son directrices que te ayudan a vivir de manera que crees menos sufrimiento. Cuando rompes estos preceptos, el daño principal a menudo es el remordimiento, la culpa y el refuerzo de patrones mentales poco hábiles que perpetúan tu propio sufrimiento. El sustento correcto significa ganarse la vida de manera que no cause daño a otros. El Buda específicamente mencionó 5 tipos de sustento que deben evitarse: comercio de armas, comercio de seres vivos, incluyendo esclavitud y prostitución, comercio de carne, comercio de intoxicantes y comercio de venenos. En tiempos modernos,
Podríamos expandir esto para incluir cualquier trabajo que explote a otros, dañe el medio ambiente o se base fundamentalmente en engaño. Esto puede ser desafiante en nuestra economía compleja. Pocos trabajos son completamente puros. Pero la pregunta no es si tu trabajo es perfectamente ético, sino si puedes encontrar un sustento que minimice el daño y, idealmente, contribuya al bienestar de otros. Ahora llegamos a la tercera categoría del óctuple sendero, el entrenamiento mental. Esto es donde el budismo realmente brilla, como una psicología práctica del despertar. El esfuerzo correcto significa dirigir tu energía hacia estados mentales que conducen al despertar y alejarte de estados mentales que conducen al sufrimiento. Esto tiene 4 aspectos. Primero, el esfuerzo de prevenir estados mentales dañinos que aún no han surgido. Esto significa estar atento a las condiciones que cultivan la codicia, el odio y la ilusión, y evitarlas conscientemente. Segundo, el esfuerzo de abandonar estados mentales dañinos que ya han surgido. Cuando notas que la ira o la lujuria o la envidia ha surgido en tu mente, no la suprimes ni te identificas con ella. La reconoces, comprendes sus causas y la dejas ir. Tercero, el esfuerzo de cultivar estados mentales beneficiosos que aún no han surgido. Esto significa crear intencionalmente condiciones para la bondad, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. Y cuarto, el esfuerzo de mantener y desarrollar estados mentales beneficiosos que ya han surgido. Cuando sientes compasión, o claridad o paz, no lo das por sentado, lo nutres y lo fortaleces. La atención correcta, o mindfulness, es el corazón de la práctica budista. Es la capacidad de estar completamente presente con lo que está sucediendo en este momento, sin juicio, sin resistencia, sin aferramiento. El Buda enseñó 4 fundamentos de la atención plena. Primero, la atención plena del cuerpo. Esto significa estar consciente de las sensaciones físicas, de la postura, del movimiento, de la respiración, no estar perdido en pensamientos sobre el cuerpo, sino sentir directamente el cuerpo tal como es. Segundo, la atención plena de los sentimientos. Esto no significa emociones complejas, sino la cualidad placentera, desagradable o neutra de cada experiencia. Cuando tocas algo caliente, hay una sensación desagradable. Cuando comes algo delicioso, hay una sensación placentera. La atención plena de los sentimientos significa notar estas cualidades sin reaccionar automáticamente con aferramiento o aversión. Tercero, la atención plena de la mente. Esto significa estar consciente del estado de tu mente en cada momento. Está agitada o calmada, concentrada o dispersa, clara o confusa. Y cuarto, la atención plena de los objetos mentales. Esto incluye emociones, pensamientos, percepciones y estados mentales más sutiles. Es observar cómo surgen y pasan estos fenómenos mentales sin identificarte con ellos. La atención plena no es un estado especial o místico. Es simplemente estar despierto a lo que ya está sucediendo. Pero esta simple atención tiene un poder transformador profundo. Cuando estás verdaderamente presente con tu experiencia, sin juzgarla o tratar de cambiarla, algo notable sucede. El sufrimiento comienza a disolverse, porque el sufrimiento requiere que te identifiques con tus experiencias, que creas que te están sucediendo a ti, a un yo sólido y permanente. Pero cuando simplemente observas con atención plena, ves que no hay un yo al que le estén sucediendo estas cosas. Solo hay experiencias surgiendo y pasando en la conciencia, y finalmente, la concentración correcta. Esto es la capacidad de enfocar la mente en un solo objeto sin distracción. En la meditación budista, esto generalmente se desarrolla enfocándose en la respiración. Pero la concentración también puede desarrollarse en actividades cotidianas. Cuando estás completamente absorto en una tarea, cuando el tiempo parece detenerse y te olvidas de ti mismo, eso es concentración. La concentración tiene múltiples niveles. Al principio, tu mente salta constantemente. Piensas en el pasado, planeas el futuro, te distraes con cada sonido o sensación. Con práctica, la mente se asienta. Los periodos de enfoque se vuelven más largos. Las distracciones tienen menos poder.
Eventualmente, puedes alcanzar estados de concentración profunda, llamados jhanas, donde la mente está completamente unificada, libre de distracciones y llena de una alegría y paz que no dependen de ningún objeto externo. Pero el propósito de la concentración en el budismo no es solo alcanzar estados placenteros de absorción, es crear una mente lo suficientemente estable y enfocada para ver claramente la naturaleza de la realidad. Es como calmar el agua para que puedas ver claramente lo que hay en el fondo. Una mente agitada no puede ver la verdad. Una mente concentrada puede penetrar las ilusiones y ver las cosas como realmente son. Ahora bien, podríamos pasar días explorando cada aspecto del octuple sendero en profundidad. Pero lo importante que debes entender es esto. El camino budista no es una colección de prácticas desconectadas. Es un sistema integral donde cada parte apoya a las demás. Tu ética apoya tu meditación, proporcionando una conciencia limpia y menos remordimiento. Tu meditación apoya tu ética, dándote mayor claridad sobre las consecuencias de tus acciones. Tu sabiduría informa tanto tu ética como tu meditación. Y tu práctica de meditación profundiza tu sabiduría. Es un círculo virtuoso que se fortalece a sí mismo con el tiempo. Hablemos ahora de uno de los conceptos más importantes y más malentendidos del budismo, el concepto de anatta o no yo. Esta es probablemente la enseñanza budista más radical y más difícil de comprender. Cuando el Buda enseñó anatta, estaba desafiando directamente una de las creencias más fundamentales que casi todos los seres humanos comparten: la creencia en un yo sólido, permanente e independiente. Piensa en cómo experimentas tu vida normalmente. Parece haber un yo que es el sujeto de todas tus experiencias. Hay pensamientos, pero hay un pensador que tiene esos pensamientos. Hay sensaciones, pero hay un experimentador que siente esas sensaciones. Hay acciones, pero hay un hacedor que realiza esas acciones. Este yo parece ser el núcleo estable de tu identidad. Es quien fuiste ayer, quien eres hoy y quien serás mañana. Es lo que hace que tú seas tú. Y el proyecto de tu vida generalmente gira en torno a mejorar, proteger y satisfacer este yo. Pero el Buda hizo una afirmación sorprendente. Cuando lo examinas cuidadosamente, este yo no se puede encontrar. No hay una entidad permanente e independiente que sea tu verdadera esencia. Lo que llamamos yo es en realidad un proceso complejo de fenómenos físicos y mentales que surgen y pasan. Para entender esto, el Buda analizó la experiencia humana en 5 agregados. Primero, la forma. Esto es tu cuerpo físico, los elementos materiales de tu experiencia. Segundo, la sensación, la calidad placentera, desagradable o neutra de cada experiencia. Tercero, la percepción, el reconocimiento y categorización de las experiencias. Cuarto, las formaciones mentales. Esto incluye emociones, voliciones, intenciones y otros factores mentales complejos. Y quinto, la conciencia, la simple conciencia que conoce las experiencias. Ahora, aquí está el punto crucial. Cada uno de estos 5 agregados es impermanente. Tu cuerpo está cambiando constantemente. Las sensaciones surgen y pasan. Las percepciones cambian. Las formaciones mentales aparecen y desaparecen. Incluso la conciencia misma es un proceso fluido, no una cosa estable. Y si cada uno de estos agregados es impermanente, ¿dónde está el yo permanente? Podrías decir, bueno, tal vez el yo es la colección de todos estos agregados juntos. Pero una colección de cosas impermanentes no puede crear algo permanente. Es como decir que un montón de hielo siempre cambiante de alguna manera constituye una entidad de hielo permanente. O podrías decir, tal vez el yo es algo separado de estos agregados, algo que los posee o los controla, pero cuando examinas tu experiencia directamente, no puedes encontrar tal entidad. No hay un hombrecito dentro de tu cabeza tirando de las palancas. Solo hay el proceso mismo. Pensamientos pensándose a sí mismos, sensaciones sintiéndose a sí mismas. Ahora bien, esto puede sonar muy abstracto y filosófico, pero tiene implicaciones prácticas profundas para cómo vives tu vida. Cuando crees en un yo sólido,
Creas sufrimiento de múltiples maneras. Te aferras a cosas que crees que te pertenecen. Mi casa, mi coche, mi pareja, mi reputación. Y cuando estas cosas cambian o se van, sufres porque tu yo se siente amenazado. Te resistes a las experiencias que no te gustan porque las ves como amenazas al yo. Si alguien te critica, no es solo una opinión que alguien tiene, es un ataque al yo. Te comparas constantemente con otros, creando jerarquías de mejor y peor, superior e inferior. Todo esto crea tensión, ansiedad y sufrimiento. Pero cuando comienzas a ver a través de la ilusión del yo, cuando experimentas directamente la naturaleza vacía y procesual de lo que habías llamado yo, algo milagroso sucede. El sufrimiento pierde su agarre, porque si no hay un yo sólido, ¿quién está siendo amenazado? ¿Quién necesita protección? ¿Quién necesita mejora constante? Esto no significa que te conviertas en un zombi sin personalidad. Todavía tienes preferencias, todavía tomas decisiones, todavía funciones en el mundo, pero ya no estás esclavizado por la necesidad constante de defender, mejorar y satisfacer un yo, que, al final del día, es solo un concepto. Es como despertar y darte cuenta de que has estado luchando toda tu vida para proteger tu propia sombra. Una vez que ves que es solo una sombra, puedes relajarte, puedes fluir, puedes vivir con una ligereza y una libertad que nunca creíste posible. Ahora bien, el budismo no es solo sobre comprender estas verdades intelectualmente, es sobre transformar tu experiencia directa a través de la práctica. Y la práctica central del budismo es la meditación. Hay muchos tipos diferentes de meditación budista, pero todas comparten un propósito común: entrenar la mente para ver claramente la naturaleza de la realidad y liberarse de los patrones habituales de pensamiento y reacción que crean sufrimiento. Comencemos con la meditación de atención plena o vipassana. Esta es la práctica de observar tu experiencia momento a momento sin juicio y sin intentar cambiar nada. Simplemente observas lo que es. Típicamente, comienzas enfocándote en la respiración. No intentas controlar la respiración, solo observas cómo entra y sale naturalmente. Esto puede parecer simple, pero rápidamente descubrirás que tu mente tiene otras ideas. Después de unos segundos o quizás unos minutos, te darás cuenta de que ya no estás con la respiración. Estás pensando en lo que harás más tarde. Estás recordando una conversación de ayer. Estás planeando tu próxima comida. Esta distracción es completamente normal. De hecho, es precisamente lo que estás aquí para observar. La naturaleza errante de la mente. Cuando notas que te has distraído, no te juzgas, no te frustras, simplemente notas, pensando, y vuelves suavemente a la respiración. Y este proceso, simple como suena, es increíblemente poderoso. A través de esta práctica repetida de notar cuando la mente se desvía y traerla de vuelta, comienzas a desarrollar varias capacidades fundamentales. Primero, desarrollas concentración, la capacidad de mantener tu atención donde la eliges mantener. Esto es inmensamente útil no solo en la meditación, sino en todos los aspectos de la vida. Segundo, desarrollas autoconocimiento. Comienzas a ver los patrones de tu mente, los tipos de pensamientos que surgen repetidamente, las emociones que tiendes a experimentar, los juicios automáticos que haces. Tercero, desarrollas ecuanimidad, la capacidad de estar con tu experiencia sin reaccionar automáticamente. Cuando surge una sensación desagradable, no necesitas inmediatamente tratar de deshacerte de ella. Puedes simplemente observarla, notando cómo cambia y evoluciona. Y cuarto, comenzar a ver la impermanencia directamente. Ves que cada pensamiento surge y pasa. Cada sensación tiene un principio, un medio y un fin. Cada emoción es un proceso temporal, no un estado permanente. Con el tiempo, esta práctica transforma tu relación con tu propia mente. Ya no eres arrastrado por cada pensamiento o emoción. Hay un espacio entre el estímulo y tu respuesta, y en ese espacio está tu libertad. Otra práctica fundamental es la meditación de amor benevolente o metta. Esta práctica cultiva activamente cualidades del corazón como el amor, la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad. Típicamente,
Comienzas dirigiendo estos deseos benevolentes hacia ti mismo. Que yo esté feliz, que yo esté sano, que yo esté a salvo, que yo viva con facilidad. Al principio, esto puede sentirse forzado o artificial, especialmente si tienes autocrítica o autorrechazo. Pero con la práctica, estos deseos comienzan a resonar más profundamente. Comienzas a sentir un suavizamiento en tu corazón, una bondad genuina hacia ti mismo. Luego expandes este campo de buena voluntad. Piensas en alguien que amas y diriges los mismos deseos hacia ellos. Que estés feliz, que estés sano, que estés a salvo, que vivas con facilidad. Luego incluyes a una persona neutral, alguien que no conoces bien pero que has visto, el cajero en el supermercado, un vecino, y extiendes los mismos deseos benevolentes hacia ellos. Luego, y esto es donde la práctica se vuelve desafiante, incluyes a una persona difícil, alguien que te ha lastimado o con quien tienes conflicto. Intentas, incluso si es difícil, desearles bien, no porque apruebes lo que hicieron, sino porque entiendes que ellos también están atrapados en el sufrimiento. También están buscando felicidad de maneras poco hábiles. Y finalmente, expandes el campo de amor benevolente para incluir a todos los seres en todas partes. Que todos los seres estén felices, que todos los seres estén sanos, que todos los seres estén a salvos, que todos los seres vivan con facilidad. Esta práctica puede parecer solo un bonito sentimiento, pero tiene efectos profundos. Estudios científicos han mostrado que la práctica regular de amor benevolente reduce la depresión y la ansiedad, aumenta las emociones positivas y mejora las relaciones. Pero más importante desde una perspectiva budista, debilita el egoísmo y la separación que están en la raíz del sufrimiento. Cuando practicas regularmente amor benevolente, comienzas a ver a través de la ilusión de estar separado de otros seres. Comienzas a sentir una conexión natural con todos los seres. Y este sentido de conexión e interrelación es fundamental para el despertar. Hay muchas otras prácticas meditativas en el budismo. Meditación caminando, donde llevas la atención plena al acto de caminar. Meditación comiendo, donde prestas atención completa a cada aspecto de comer. Contemplación de la muerte, donde reflexionas sobre la inevitabilidad de tu propia muerte para apreciar más profundamente tu vida. Meditación sobre lo repulsivo, donde contemplas los aspectos menos atractivos del cuerpo para reducir el apego y el deseo. Cada una de estas prácticas tiene su propósito específico, apuntando a diferentes aspectos del camino hacia el despertar, pero todas comparten la misma esencia fundamental: entrenar la mente para ver claramente, soltar el aferramiento y vivir con mayor sabiduría y compasión. Ahora bien, podrías estar pensando que todo esto suena muy hermoso en teoría, pero ¿cómo lo aplicas en tu vida diaria? ¿Cómo vives budistamente en un mundo moderno lleno de estrés laboral, relaciones complicadas, responsabilidades financieras y distracciones constantes? La respuesta es que el budismo no requiere que te retires a un monasterio, aunque eso ciertamente puede ser beneficioso. El budismo puede practicarse perfectamente en medio de la vida ordinaria. De hecho, la vida ordinaria es el campo de entrenamiento perfecto. Comencemos con el trabajo. Para muchas personas, el trabajo es una fuente principal de estrés y sufrimiento. Tal vez tienes un jefe difícil, tal vez te sientes subestimado o no apreciado. Tal vez el trabajo mismo parece sin sentido. La perspectiva budista ofrece una forma completamente diferente de relacionarte con el trabajo. Primero, puedes practicar la atención plena en el trabajo. En lugar de funcionar en modo automático, trae presencia completa a lo que estás haciendo. Si estás escribiendo un correo electrónico, sé completamente consciente del acto de escribir. Si estás en una reunión, escucha verdaderamente sin planear tu respuesta mientras otros hablan. Esta simple presencia transforma el trabajo de una tarea que debes soportar a una oportunidad para la práctica. Segundo, puedes examinar tus expectativas sobre el trabajo. Mucho del sufrimiento laboral viene de expectativas poco realistas. Esperamos que nuestro trabajo nos haga completamente felices. Esperamos que nuestro jefe sea perfecto. Esperamos que nuestros colegas siempre sean agradables.
pero estas son expectativas que garantizan el sufrimiento. Cuando sueltas estas expectativas y simplemente haces tu trabajo sin aferrarte a resultados específicos, una enorme carga se levanta. Tercero, puedes practicar ver tu trabajo como servicio. Incluso si tu trabajo parece mundano, estás contribuyendo de alguna manera al bienestar de otros. El cajero de supermercado ayuda a las personas a obtener los alimentos que necesitan. El contable ayuda a mantener organizaciones funcionando eficientemente. El programador crea herramientas que facilitan la vida de las personas. Cuando ves tu trabajo a través de esta lente de servicio, en lugar de solo un medio para ganar dinero, puede volverse más significativo. Y cuarto, puedes usar los desafíos del trabajo como oportunidades para practicar la paciencia, la compasión y la ecuanimidad. Ese jefe difícil es tu maestro Zen, enseñándote a no reaccionar automáticamente cuando las cosas no van como quieres. Ese proyecto estresante es tu oportunidad para practicar mantener la calma en medio del caos. Ahora hablemos de las relaciones, otro área donde el budismo ofrece perspectivas transformadoras. Las relaciones son a menudo nuestra mayor fuente, tanto de alegría como de sufrimiento. Y desde una perspectiva budista, esto no es sorprendente. Las relaciones activan poderosamente todos nuestros patrones de aferramiento y aversión. Nos aferramos a nuestros seres queridos, queriendo que sean de cierta manera y que permanezcan con nosotros para siempre. Tenemos aversión a personas que nos irritan o nos han lastimado, y en ambos casos, creamos sufrimiento para nosotros mismos. El budismo no te dice que evites las relaciones, pero sí te invita a relacionarte de manera diferente. Primero, practica el desapego en las relaciones. Esto no significa indiferencia o falta de amor. Significa amar sin aferrarse. Significa apreciar a las personas tal como son ahora, en lugar de aferrarte a cómo fueron en el pasado o exigir que sean diferentes en el futuro. Significa entender que todas las relaciones son impermanentes. Esto puede sonar triste, pero en realidad es liberador. Cuando aceptas plenamente la impermanencia de las relaciones, cada momento se vuelve precioso. No das por sentado a las personas, los aprecias mientras están aquí. Segundo, practica la compasión en lugar del juicio. Cuando alguien te molesta o te lastima, tu reacción automática probablemente es juzgarlos, pensar sobre lo equivocados que están, lo irrazonables que son. Pero esto solo alimenta tu propio sufrimiento. En lugar de esto, puedes intentar ver las cosas desde su perspectiva. Puedes reconocer que, como tú, están tratando de evitar el sufrimiento y encontrar la felicidad, solo que están usando estrategias que no funcionan. Esta comprensión no significa que apruebes sus acciones dañinas. Significa que respondes con sabiduría y compasión en lugar de reactividad y resentimiento. Tercero, practica la comunicación consciente. La mayoría de los conflictos en las relaciones surgen de malentendidos y comunicación poco hábil. Cuando practicas atención plena en la comunicación, te vuelves consciente de tus motivaciones para hablar. ¿Estás hablando para herir? ¿Para tener razón? ¿Para defenderte? ¿O estás hablando para generar comprensión y conexión? También te vuelves más hábil para escuchar verdaderamente, no solo esperando tu turno para hablar, sino realmente escuchando con presencia completa lo que la otra persona está tratando de comunicar. Y cuarto, establece límites saludables. Compasión no significa permitir que otros te maltraten. No significa ser un felpudo. Significa responder con sabiduría, lo cual a veces requiere decir no, establecer límites claros o incluso terminar relaciones que son consistentemente dañinas. Otro aspecto crucial de vivir budistamente es la relación con las posesiones materiales y el dinero. Vivimos en una sociedad de consumo que constantemente nos dice que necesitamos más cosas, más experiencias, más comodidad. Y esta búsqueda constante de más es una fuente inagotable de sufrimiento. El budismo no enseña que el dinero o las posesiones son inherentemente malas. Lo que enseña es que buscar la felicidad a través de la acumulación de cosas es una estrategia condenada al fracaso, porque las cosas, por su naturaleza, no pueden proporcionarte la felicidad duradera que buscas. Puedes practicar simplicidad voluntaria. Examinar honestamente
¿Qué necesitas verdaderamente versus qué quieres por hábito o presión social? Cuando compras algo, pregúntate, ¿esto genuinamente mejorará mi vida? ¿O estoy comprando para llenar un vacío emocional? Puedes practicar generosidad. El acto de dar, ya sea dinero, tiempo o recursos, debilita el apego y el egoísmo. Y curiosamente, la investigación muestra que dar a otros genera más felicidad que gastarse el dinero en uno mismo. Puedes practicar gratitud por lo que ya tienes. Mucho del deseo de más viene de no apreciar lo que ya está presente. Cuando cultivas gratitud genuina, el impulso de adquirir constantemente más se debilita naturalmente. Hablemos ahora sobre uno de los aspectos más desafiantes del budismo para muchas personas occidentales, la enseñanza sobre el karma. Karma es probablemente uno de los conceptos más malentendidos del budismo. En la cultura popular, se ha convertido en una especie de justicia cósmica. Si haces algo malo, el karma te alcanzará. Si haces algo bueno, serás recompensado. Pero esto no es realmente lo que el Buda enseñó. Karma simplemente significa acción. Y la ley del karma es la ley de causa y efecto. Cada acción que tomas tiene consecuencias, no por intervención divina, sino por la simple naturaleza de causa y efecto. Cuando actúas con avaricia, odio o ilusión, creas sufrimiento para ti mismo y para otros. Cuando actúas con generosidad, amor y sabiduría, creas bienestar para ti mismo y para otros. El karma no es un sistema de recompensas y castigos impuesto desde afuera. Es simplemente cómo funciona la realidad. Es como la gravedad. Si saltas de un edificio, caerás. No porque la gravedad te esté castigando, sino porque así funcionan las leyes físicas. Similarmente, si actúas con odio, sufrirás. No porque algún poder cósmico te esté castigando, sino porque el odio, por su naturaleza, crea sufrimiento. Ahora, el budismo tradicionalmente ha enseñado que el karma opera a través de múltiples vidas, que las acciones en esta vida afectan tus circunstancias en futuras vidas. Esta enseñanza de la reencarnación es difícil para muchas personas modernas. Requiere una creencia en algo que no podemos verificar directamente. Personalmente, creo que no necesitas aceptar la reencarnación literal para beneficiarte inmensamente de las enseñanzas budistas. Puedes ver el karma operando dentro de una sola vida. Los patrones que estableces en tu juventud afectan tu experiencia en la vejez. Los hábitos que cultivas hoy moldean quién serás mañana. Tu reputación, tus relaciones, tu salud mental, todos son el resultado de tus acciones pasadas. Esta es una forma de karma que podemos ver directamente. Y comprender esto te da un poder tremendo, porque significa que no eres víctima de circunstancias aleatorias. Eres, en gran medida, el arquitecto de tu propia experiencia. Por supuesto, no todo lo que te sucede es resultado de tus propias acciones. Naciste en ciertas circunstancias que no elegiste. Eventos más allá de tu control te afectan. Pero cómo respondes a estas circunstancias, eso es completamente tuyo. Y esa respuesta crea tu karma futuro. Esto nos lleva a uno de los desafíos más grandes que enfrentamos como practicantes budistas. Cómo mantener la práctica cuando la motivación se desvanece, cuando surgen dudas o cuando el progreso parece imposiblemente lento. Porque seamos honestos, el camino del despertar no es fácil. Requiere enfrentar aspectos de ti mismo que has evitado. Requiere soltar patrones de pensamiento y comportamiento que son profundamente arraigados. Requiere paciencia cuando todo en nuestra cultura nos entrena para querer resultados instantáneos. El Buda habló de 5 obstáculos que surgen en la práctica. Primero, el deseo sensual. Este es el anhelo de experiencias placenteras. En la meditación, se manifiesta como el deseo de que termine la sesión, o fantasías sobre comida, o sexo, o entretenimiento. En la vida diaria, es la tendencia constante a buscar el próximo placer. Segundo, la mala voluntad. Este incluye el enojo, la irritación, el resentimiento. En la meditación, podría manifestarse como irritación con los sonidos de tu entorno o resentimiento de que tu mente no se calme. En la vida diaria, es esa voz en tu cabeza que critica constantemente y juzga. Tercero, la pereza y la somnolencia.
Este es el estado opaco y pesado, donde no tienes energía ni motivación. En la meditación, luchas para mantenerte despierto. En la vida diaria, simplemente no puedes encontrar la energía para practicar. Cuarto, la inquietud y la preocupación. Este es el estado agitado donde la mente no se puede asentar. Estás constantemente preocupándote por el futuro o rumiando sobre el pasado. Y quinto, la duda. Esta es la duda sobre el camino, sobre el maestro, sobre ti mismo. Te preguntas si esto realmente funciona, si estás haciéndolo bien, si alguna vez progresarás. El Buda no enseñó que debes eliminar estos obstáculos por la fuerza. Eso solo crearía más resistencia. En cambio, enseñó a reconocerlos cuando surgen, comprender sus causas y aplicar antídotos específicos. Para el deseo sensual, puedes contemplar la impermanencia de los placeres. Reflexionar sobre cómo cada experiencia placentera eventualmente termina. Cómo perseguirla solo te mantiene en la rueda del anhelo. Para la mala voluntad, puedes cultivar amor benevolente. Cuando el enojo surge, en lugar de justificarlo o suprimirlo, puedes dirigir intencionalmente pensamientos de buena voluntad hacia ti mismo y hacia el objeto de tu enojo. Para la pereza, puedes contemplar la muerte. Reflexionar sobre la brevedad de la vida y la preciosidad de tener esta oportunidad para despertar. Esto puede energizarte cuando la motivación es baja. Para la inquietud, puedes usar la concentración, enfocar la mente en un objeto único, como la respiración, puede calmar la agitación. Para la duda, puedes reflexionar sobre los beneficios que ya has experimentado de la práctica, incluso si parecen pequeños. También puede ayudar a leer sobre las experiencias de otros practicantes o pasar tiempo con una comunidad de práctica. Pero quizás el antídoto más poderoso para todos estos obstáculos es la paciencia. El camino del despertar no es una carrera. Es un despliegue gradual que sucede en su propio tiempo. Algunos días la práctica se sentirá clara y luminosa. Otros días se sentirá aburrida y difícil. Ambos son parte del camino. La clave es seguir mostrándote, seguir practicando incluso cuando no ves resultados inmediatos, porque el cambio está sucediendo, incluso cuando no puedes percibirlo directamente. Hablemos ahora sobre la comunidad o sangha en el budismo. Tradicionalmente, el budismo habla de las 3 yoyas en las que los practicantes toman refugio: el Buda, el maestro que mostró el camino, el Dharma, las enseñanzas mismas, y el sangha, la comunidad de practicantes. El sangha no es solo un grupo social agradable, es un elemento esencial del camino, porque la transformación espiritual raramente sucede en aislamiento. Necesitamos el apoyo, la inspiración y sí, el desafío de otros que están en el camino. En tu sangha encuentras modelos a seguir, personas que han avanzado más en el camino y pueden mostrarte que el progreso es posible. Encuentras compañeros de práctica, personas que están luchando con los mismos desafíos que tú. Simplemente saber que no estás solo en esta lucha puede ser inmensamente alentador. Encuentras accountability. Es fácil dejar que tu práctica se deslice cuando estás solo. Pero cuando formas parte de una comunidad que se reúne regularmente, hay una estructura natural que apoya la práctica constante. Y encuentras oportunidades para practicar con otros, para servir, para dar, para trabajar con las dinámicas interpersonales desafiantes que revelan tus puntos ciegos. En el mundo moderno, el sangha puede tomar muchas formas. Puede ser un centro de meditación formal donde te reúnes regularmente con otros para practicar. Puede ser un grupo de estudio que se reúne para discutir las enseñanzas. Puede ser incluso una comunidad en línea de practicantes que se apoyan mutuamente a través de las redes sociales o foros. Lo importante no es la forma específica, es el compromiso de apoyarse mutuamente en el camino del despertar. Y ahora quiero hablar de algo que a menudo se pasa por alto en las presentaciones occidentales del budismo: la dimensión devocional. En muchas tradiciones budistas, especialmente en Asia, hay un aspecto fuertemente devocional en la práctica. Las personas hacen ofrendas en altares, recitan sutras, cantan el nombre del Buda, participan en rituales elaborados. Para muchos occidentales, esto puede parecer supersticioso
o irrelevante. Estamos más interesados en las técnicas de meditación que pueden verificarse empíricamente. Pero creo que estamos perdiendo algo importante cuando descartamos completamente el aspecto devocional. La devoción no es sobre creer en un Buda sobrenatural que te concederá favores si lo adoras correctamente. Es sobre cultivar cualidades del corazón como la reverencia, la humildad y la gratitud. Cuando haces una reverencia ante una estatua del Buda, no estás adorando a una deidad externa. Estás honrando la posibilidad del despertar que existe en ti mismo. Cuando haces ofrendas, estás practicando la generosidad y el desapego. Cuando recitas sutras, estás impregnando tu mente con las palabras del Dharma. Estas prácticas devocionales crean un espacio sagrado en tu vida. Te recuerdan que no estás simplemente tratando de ser más productivo o menos estresado. Estás involucrado en algo profundo. Estás buscando la liberación completa del sufrimiento. Estás intentando despertar a tu verdadera naturaleza. Y este es un objetivo que merece reverencia y dedicación total. Entonces, no descartes demasiado rápidamente las prácticas devocionales. Experimenta con ellas. Crea un altar simple en tu hogar con una imagen o estatua del Buda. Haz una pequeña ofrenda cada día. Una flor, un poco de incienso. Observa cómo estas prácticas afectan tu estado mental y tu compromiso con el camino. Ahora, quiero abordar una pregunta que muchas personas tienen. ¿Necesitas un maestro en el camino budista? La respuesta corta es que ayuda tremendamente, pero no es absolutamente necesario, especialmente en las etapas iniciales. En los tiempos del Buda, tener un maestro era esencial. Las enseñanzas se transmitían oralmente. No había libros, no había internet. Si querías aprender, tenías que encontrar un maestro y estudiar directamente con él. Hoy, tenemos acceso a una cantidad sin precedentes de enseñanzas budistas. Libros, podcasts, videos, cursos en línea. Puedes aprender mucho por tu cuenta, pero hay límites a lo que puedes hacer sin un maestro. Un buen maestro puede ver tus puntos ciegos, puede identificar dónde estás atascado o engañándote a ti mismo. Puede adaptar las enseñanzas a tus circunstancias específicas. Puede responder tus preguntas específicas que los libros no pueden. Y quizás más importante, un maestro es un modelo vivo de lo que es posible. Ver a alguien que ha avanzado en el camino, que vive con sabiduría, compasión y libertad, puede ser increíblemente inspirador y motivador. Ahora bien, la relación maestro-estudiante en el budismo es diferente de lo que podríamos estar acostumbrados en Occidente. No es como un terapeuta o un profesor universitario. Es una relación mucho más profunda y personal. Implica confianza, compromiso y a veces dedicación de por vida. Pero aquí hay un equilibrio importante. El Buda dijo claramente que no debes aceptar ciegamente lo que cualquier maestro dice. Debes examinar las enseñanzas por ti mismo. Y por lo tanto, necesitas cierto discernimiento al elegir un maestro. Un buen maestro budista debería encarnar las cualidades que está enseñando. Debería vivir éticamente. Debería ser humilde, no buscando poder o adoración. Debería estar genuinamente interesado en tu bienestar, no en usarte para sus propios fines. Desafortunadamente, no todos los que se llaman a sí mismos maestros budistas cumplen estos estándares. Ha habido escándalos en varias comunidades budistas donde maestros abusaron de su posición, donde explotaron sexualmente a estudiantes, malversaron fondos o crearon cultos de personalidad. Esto es una traición trágica de las enseñanzas, y es por eso que el discernimiento es tan importante. No entregues tu poder a ningún maestro, sin importar cuán carismático o aparentemente iluminado sea. Mantén tu capacidad de pensar críticamente. Y si algo se siente mal, confía en tu instinto. Hablemos ahora sobre algo que es central en el budismo, pero a menudo se malinterpreta: la compasión. En el budismo, la compasión no es solo un sentimiento cálido y difuso. Es la respuesta natural cuando realmente ves el sufrimiento de otros seres y comprendes que, como tú, solo quieren ser felices y libres del sufrimiento. La compasión en el budismo se divide en 4 cualidades relacionadas, conocidas como las 4 moradas divinas o Brahmaviharas.
Primero, está meta o amor benevolente. Esto es el deseo genuino de que todos los seres sean felices. No solo las personas que te gustan, sino todos los seres. Segundo, está karuna o compasión propiamente dicha. Esto es el deseo de que todos los seres estén libres del sufrimiento. Es la respuesta empática al dolor de otros. Tercero, está mudita o alegría empática. Esto es la capacidad de alegrarte por la felicidad y el éxito de otros, incluso cuando no te beneficia directamente. Es el antídoto a la envidia. Y cuarto, está upeca o ecuanimidad. Esto es la paz mental equilibrada que no es sacudida por los altibajos de la vida. Es reconocer que no puedes controlar todo, que algunos sufrimientos no puedes prevenir, y aún así mantener un corazón abierto y compasivo. Estas 4 cualidades trabajan juntas. El amor benevolente sin compasión puede ser superficial, solo deseando felicidad sin realmente comprometerse con el sufrimiento. La compasión sin ecuanimidad puede llevar al agotamiento por compasión, donde te abrumas con el dolor del mundo. La alegría empática sin ecuanimidad puede convertirse en apego a los buenos tiempos, y la ecuanimidad sin las otras 3 puede volverse indiferencia fría. Pero cuando las 4 se cultivan en equilibrio, crean un corazón que es al mismo tiempo cálido y sabio, capaz de responder al sufrimiento sin ser abrumado por él, capaz de amar sin aferrarse, capaz de alegrarse sin comparar, capaz de mantener la paz sin retirarse de la vida. Una pregunta importante es, ¿cómo cultivas activamente estas cualidades? Ya hemos hablado de la meditación de amor benevolente, pero la compasión también puede cultivarse en la vida diaria. Puedes practicar ver a cada persona que encuentres como alguien que, como tú, quiere ser feliz y evitar el sufrimiento. Esta simple práctica puede transformar tus interacciones. El conductor que te cortó en el tráfico no es solo un imbécil, es alguien que probablemente está estresado, tarde, tal vez preocupado por algo. El cajero malhumorado no es solo grosero, tal vez está teniendo un día difícil. Tal vez tiene problemas en casa que no conoces. Esta no es ingenuidad. No estás excusando comportamiento dañino. Estás simplemente reconociendo la humanidad común. Y este reconocimiento, naturalmente, suaviza tu corazón y reduce tu reactividad. También puedes practicar actos deliberados de bondad. Pequeños actos. Sostener la puerta para alguien. Dejar una propina generosa. Enviar un mensaje de aprecio a un amigo. Estos actos, aunque pequeños, tienen un efecto acumulativo, no solo en el mundo exterior, sino en tu propio corazón. Cada acto de bondad fortalece los circuitos neuronales de la compasión y debilita los circuitos del egoísmo. Y puedes practicar el Tonglen, una técnica de meditación budista tibetana. En Tonglen, visualizas tomar el sufrimiento de otros en la inhalación. Lo imaginas como humo oscuro entrando en tu cuerpo. Luego, en la exhalación, envías felicidad, salud y bienestar, visualizado como luz brillante. Esta práctica puede parecer contradictoria. ¿Por qué querrías deliberadamente tomar el sufrimiento de otros? Pero lo que realmente estás haciendo es entrenar tu mente a no tener miedo del sufrimiento, a abrir tu corazón incluso a las cosas difíciles. Y esto, paradójicamente, crea una valentía y una capacidad tremendas para ayudar a otros. Ahora quiero hablar sobre algo que es profundamente importante, pero a menudo se pasa por alto. La relación entre el budismo y la acción social. Algunas personas ven el budismo como una práctica puramente individual e interna. Te sientas en tu cojín, trabajas en tu propia mente y esencialmente te retiras del mundo desordenado. Pero esto es una incomprensión. Sí, el budismo enfatiza el trabajo interno. Pero este trabajo interno naturalmente se desborda en acción compasiva en el mundo. Cuando realmente cultivas compasión, no puedes simplemente ignorar el sufrimiento que ves a tu alrededor. Te sientes naturalmente movido a ayudar, a servir, a trabajar por el alivio del sufrimiento. Esto ha llevado al surgimiento de lo que se llama budismo comprometido. Un movimiento que aplica las enseñanzas budistas a problemas sociales como la pobreza, la guerra, la injusticia y la destrucción ambiental. Figuras como Thich Nhat Hanh y el Dalai Lama
han sido vocales sobre la necesidad de que los budistas se involucren con estos temas, no desde un lugar de enojo o ideología, sino desde un lugar de compasión y sabiduría. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Podría significar trabajar en un refugio para personas sin hogar, participar en activismo no violento por la paz, trabajar en conservación ambiental, apoyar a refugiados, abogar por justicia racial. Lo importante es que estás actuando no desde el ego, no desde un sentido de superioridad moral, sino desde una comprensión profunda de la interconexión. Cuando ves que todos los seres están conectados, cuando entiendes que tu bienestar está entrelazado con el bienestar de todos los demás seres, la acción social compasiva se vuelve natural. No es algo que fuerzas por deber, es una expresión natural de tu corazón despierto. Pero aquí hay un equilibrio sutil. El budismo también advierte contra lo que se llama el activista ardiente, la persona que se quema tratando de salvar el mundo, que se vuelve amarga y exhausta porque no puede arreglar todos los problemas. La clave es actuar desde un lugar de sabiduría y ecuanimidad. Haces lo que puedes, reconoces los límites de lo que una persona puede hacer y no te apegas rígidamente a resultados específicos. Haces tu mejor esfuerzo y luego sueltas. Confías en que tus acciones, combinadas con las acciones de innumerables otros, están moviendo el mundo en una dirección más compasiva, incluso si no puedes ver los resultados inmediatos. Hay otro aspecto del budismo que quiero abordar porque a menudo genera confusión: el papel del ritual y la ceremonia. Como mencioné antes, muchas tradiciones budistas incluyen elaborados rituales, postraciones, circunvalación de estupas, ofrendas rituales, recitación de sutras, uso de rosarios de cuentas. Para la mente occidental racionalista, esto puede parecer superstición anticuada. ¿Por qué necesitas todos estos rituales? No se trata el budismo de insight meditativo directo, pero los rituales sirven propósitos importantes que van más allá de su apariencia superficial. Primero, los rituales crean estructura y regularidad en tu práctica. Cuando tienes un ritual establecido, como recitar ciertos versos cada mañana o hacer ofrendas en tu altar, crea un contenedor para tu práctica espiritual. Se convierte en parte del ritmo de tu vida. Segundo, los rituales comprometen tu cuerpo, no solo tu mente. El budismo entiende que no somos solo cerebros en frascos, somos seres encarnados. Y cuando involucramos nuestros cuerpos a través de movimiento ritual, prostraciones, mudras o gestos con las manos, el recitado, estamos involucrando todo nuestro ser en la práctica. Tercero, los rituales pueden pasar por alto la mente discursiva y trabajar a un nivel más profundo. Cuando recitas un mantra una y otra vez, no estás principalmente involucrado en pensamiento conceptual, estás creando una vibración, un ritmo que puede calmar la mente y abrir el corazón. Cuarto, los rituales comunitarios crean vínculos. Cuando te reúnes con otros para cantar sutras o participar en una ceremonia, estás creando un campo de energía compartido. Estás recordando que no estás solo en este camino. Y quinto, los rituales marcan transiciones y eventos significativos. En nuestra cultura secular, hemos perdido muchos rituales que solían marcar momentos importantes de la vida: nacimientos, muertes, transiciones a la edad adulta. Los rituales budistas pueden proporcionar un contenedor significativo para estos momentos. Entonces, no descartes los rituales como superstición vacía. Experimenta con ellos. Observa cómo te afectan. Puedes encontrar que añaden una dimensión de riqueza y profundidad a tu práctica que la meditación pura no proporciona. Ahora quiero hablar sobre algo que muchos practicantes budistas eventualmente confrontan: la experiencia de lo que se podría llamar la noche oscura del alma espiritual. A medida que profundizas en la práctica, a medida que comienzas a ver a través de las ilusiones que has mantenido durante toda tu vida, puede haber periodos de profunda desorganización. Las viejas estructuras de significado se desmoronan. Las identidades a las que te has aferrado se revelan como vacías. Y puede sentirse como caer en un abismo. Este no es un signo de que estás haciendo algo mal. De hecho, en muchas tradiciones espirituales, se ve como una etapa necesaria del camino.
Es el ego resistiéndose a su propia disolución. Es la mente conceptual protestando cuando comienza a ver su propia transparencia. Es incómodo, puede ser aterrador, pero es también un umbral. Al otro lado de esta oscuridad está un nuevo nivel de libertad. Durante estos periodos difíciles, varios factores pueden ayudar. Primero, es crucial tener un maestro o guía con experiencia que pueda asegurarte que esto es parte normal del proceso, que no estás volviendo loco, que es temporal y pasará. Segundo, mantén tu práctica, pero tal vez con un toque más ligero. No fuerces, no te presiones. Solo mantén una conexión suave con las prácticas básicas. Respiración, caminar, amor benevolente. Tercero, cuida tu cuerpo. Durante las crisis espirituales, es fácil descuidar las necesidades físicas básicas, pero dormir lo suficiente, comer bien y hacer ejercicio pueden ser estabilizadores importantes. Cuarto, busca apoyo de tu sangha. Habla con practicantes que han pasado por experiencias similares. Saber que no estás solo puede ser inmensamente reconfortante. Y quinto, ten paciencia. Confía en el proceso. Esto pasará. Estás pasando por algo importante. Estás soltando capas de condicionamiento que has llevado durante décadas. Por supuesto que se sentirá desorientador, pero al otro lado de esta desorientación está una mayor claridad, mayor libertad y mayor paz. Estamos acercándonos al final de nuestro viaje juntos, pero quiero hablar de una más enseñanza crucial, la enseñanza de la vacuidad o shunyata. Esta es probablemente la enseñanza budista más profunda y más fácilmente malinterpretada. Cuando el budismo habla de vacuidad, no significa que nada existe. No es nihilismo, no está diciendo que tú y yo y el mundo son solo ilusiones sin sustancia. Lo que significa es que las cosas están vacías de existencia inherente, independiente y permanente. Todo lo que existe surge dependiendo de causas y condiciones. Nada existe por sí solo, de forma independiente. Toma tu cuerpo como ejemplo. Tu cuerpo parece ser una cosa sólida y separada, pero cuando lo examinas de cerca, ves que está compuesto por partes. Estas partes están compuestas por células. Las células están compuestas por moléculas. Las moléculas por átomos. Los átomos por partículas subatómicas. Y en cada nivel, lo que parece sólido se revela como principalmente espacio vacío y procesos dinámicos. Además, tu cuerpo depende completamente de cosas fuera de sí mismo para existir. Depende del aire que respiras, de la comida que comes, del sol que proporciona energía para las plantas que comes, de los microbios en tu intestino que te ayudan a digerir. Cuando realmente lo piensas, no hay una línea clara donde termina tu cuerpo y comienza el resto del universo. Eres un proceso continuo con tu entorno. Ahora aplica este mismo análisis a tu mente, a tu yo. ¿Dónde está este yo? ¿Es tu cuerpo? Pero tu cuerpo está cambiando constantemente. Las células mueren y son reemplazadas. El cuerpo que tienes ahora es completamente diferente en un nivel celular del cuerpo que tenías hace 7 años. ¿Es tu mente? Pero tu mente también es un proceso fluido. Los pensamientos surgen y pasan, los sentimientos cambian, las memorias se desvanecen o son reescritas. No hay nada permanente, nada inmutable, nada que puedas señalar y decir, esto es mi verdadero yo. Y sin embargo, obviamente existes de alguna manera. Estás aquí, estás leyendo esto, estás experimentando. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que existes, pero no de la manera que habías pensado, no como una entidad separada, independiente y permanente, sino como un proceso dinámico que surge dependiendo de innumerables causas y condiciones. Eres un patrón temporal en el flujo de la existencia. Esta realización de la vacuidad no es deprimente, es liberadora, porque cuando ves que no hay un yo sólido que proteger, defender o mejorar, una enorme carga se levanta. El miedo a la muerte se suaviza porque ves que lo que muere es solo un patrón particular, y los elementos que compusieron ese patrón continúan en otras formas. El miedo al rechazo o la crítica se debilita porque ya no hay un yo sólido que pueda ser dañado fundamentalmente. La necesidad de compararse con otros disminuye porque ves que no hay entidades separadas que comparar,
solo patrones interconectados en constante cambio. La vacuidad y la compasión están profundamente entrelazadas. Cuando ves la vacuidad del yo, naturalmente ves la vacuidad de la separación entre tú y los demás. Y esto da origen a una compasión espontánea, porque si no hay una línea real entre yo y otros, entonces el sufrimiento de otros es, en cierto sentido, tu propio sufrimiento. Ayudar a otros es ayudarte a ti mismo, no en un sentido egoísta, sino en el reconocimiento de nuestra profunda interconexión. Ahora, te he dado mucho para digerir. Hemos recorrido las enseñanzas fundamentales del budismo, desde las 4 nobles verdades hasta la vacuidad, desde la ética hasta la meditación, desde el karma hasta la compasión, pero todo este conocimiento intelectual, por más comprensivo que sea, no te liberará. El conocimiento sobre el camino no es lo mismo que caminar el camino. El Buda mismo usó una analogía. Sus enseñanzas son como una balsa. Si quieres cruzar un río, una balsa es increíblemente útil. Pero una vez que has cruzado el río, no tiene sentido cargar la balsa en tu espalda mientras continúas tu viaje. Las enseñanzas son herramientas. Úsalas para cruzar el río del sufrimiento hacia la orilla del despertar. Pero no te apegues a ellas. No las conviertas en dogma. Y ciertamente, no dejes que el estudio de las enseñanzas reemplace la práctica real. El Buda enfatizó una y otra vez que debes ver por ti mismo. No me creas solo porque lo dije. No aceptes estas enseñanzas basándote en la tradición o la autoridad. Pruébalas, practícalas y observa si conducen a menos sufrimiento, mayor claridad, más paz y compasión. Si lo hacen, entonces son verdaderas para ti. Si no, entonces descártalas o modifícalas según sea necesario. Entonces, ¿dónde comienzas? Si todo esto es nuevo para ti, puede parecer abrumador. Hay tantas enseñanzas, tantas prácticas, tantas tradiciones diferentes dentro del budismo. ¿Por dónde empiezas? Mi consejo es comenzar simple. Comienza con la meditación de atención plena básica. Siéntate cada día, incluso solo por 10 o 15 minutos. Enfócate en tu respiración. Nota cuando tu mente divaga y vuelve suavemente a la respiración. Eso es todo. Esta práctica simple, hecha consistentemente, comenzará a transformar tu relación con tu propia mente. Mientras practicas la meditación, comienza también a llevar más conciencia a tu vida diaria. Come con atención, realmente saboreando tu comida en lugar de inhalarla mientras miras tu teléfono. Camina con atención, sintiendo cada paso, notando tu entorno. Habla con atención, pausando antes de hablar para considerar si tus palabras son verdaderas, amables y útiles. Estos cambios pueden parecer pequeños, pero su efecto acumulativo es profundo. Gradualmente, desarrollarás más estabilidad en tu práctica de meditación. Tu concentración mejorará. Comenzarás a ver patrones en tu mente que no habías notado antes. En este punto, podría ser útil buscar más instrucción, asistir a un retiro de meditación, encontrar un maestro o un sangha, profundizar tu estudio de las enseñanzas. Pero recuerda siempre que el objetivo no es acumular conocimiento o tener experiencias especiales. El objetivo es despertar, liberarte del sufrimiento, vivir con sabiduría, ética y compasión. Todo lo demás es secundario. Y este despertar no es algo que sucede en algún futuro distante, después de décadas de práctica perfecta. Puede suceder en cualquier momento. Puede suceder ahora, porque el despertar no es sobre alcanzar un estado especial. Es sobre ver claramente lo que siempre ha sido cierto, que todo es impermanente, que el aferramiento causa sufrimiento, que no hay un yo separado y sólido. Estas verdades están disponibles para ti ahora mismo si simplemente miras, no a través del filtro de tus conceptos y creencias, sino directamente en tu experiencia viva. La buena noticia es que no tienes que ser perfecto para comenzar este camino. No tienes que tener tu vida completamente en orden. No tienes que ser especialmente inteligente o espiritualmente dotado. Todo lo que necesitas es la voluntad de mirar honestamente tu experiencia y el compromiso de practicar de manera consistente. El resto se desarrollará naturalmente. Y recuerda,
Este es un viaje de toda la vida. Habrá altibajos. Habrá días en que tu práctica se siente clara y luminosa y días en que se siente seca y sin sentido. Habrá momentos de profundo insight y periodos largos de aparente estancamiento. Todo esto es normal. Todo esto es parte del camino. La clave es la persistencia gentil. Sigue mostrándote, sigue practicando, sigue cultivando la atención plena, la compasión y la sabiduría. Y con el tiempo, tal vez tan gradualmente que apenas lo notes, descubrirás que estás cambiando, que estás sufriendo menos, que reaccionas con menos automaticidad, que hay más espacio en tu experiencia, que tu corazón es más abierto, que tu mente es más clara, y un día tal vez verás tan claramente la naturaleza de la realidad que el sufrimiento fundamental, esa insatisfacción que ha coloreado toda tu vida, simplemente se disuelve, no porque hayas adquirido algo nuevo, sino porque finalmente has soltado lo que nunca fue real para empezar. Este es mi deseo sincero para ti, que encuentres el camino que conduce más allá del sufrimiento, que despiertes a tu verdadera naturaleza, que vivas con sabiduría, amor y libertad. El camino está frente a ti, el primer paso está esperando. Todo lo que necesitas hacer es comenzar. Respira profundamente, suelta las tensiones del día y da ese primer paso en el camino que te llevará a casa, a la paz que siempre has buscado, a la libertad que es tu derecho de nacimiento. El Buda te mostró el camino, pero solo tú puedes caminarlo. Que tu viaje esté lleno de gracia, que encuentres alegría en la práctica y que todos los seres, en todas partes, estén felices, sanos y libres del sufrimiento. Hasta nuestro próximo encuentro, que la paz more en tu corazón.